Aleatorización y replicaciones. Esto es también parte de lo, eh, pues de lo que se busca inculcarles acá en el curso. Buena ciencia tiene replicación, mala ciencia es un anécdota. Un solo dato es una anécdota. Nuevamente, puede ser esa anécdota bastante valiosa, pero si nosotros queremos llegar a interpretar patrones, necesitamos pues recabar varios datos. Entonces, para cada nivel de los factores estudiados, el experimento debe repetirse muchas veces. ¿Cuántas veces? Eso es lo interesante que varios de ustedes, varios lo que hicieron es que lo hicieron un montón y ya de fijo con un montón habían hecho las suficientes, pero el punto es llegar a tener el criterio. ¿Cuántas veces hay que repetir? ¿Qué es el error experimental? Variaciones generadas por factores que no podemos controlar o no considerados. Froilán, ¿existe error experimental en el proyecto 1, en el Galton Board? Sí. Muy bien, ¿cómo se evidencia el error experimental en ese eh, proyecto? por la distribución de las bolas, no Muy siempre caen igual. correcto. Pero ¿cómo es? Es las mismas bolas, la misma maqueta, la misma entrada. ¿Por qué no caían igual? Em, porque no, porque no sé, no sabría decirle. Muy bien, porque hay un montón de condiciones iniciales que no tenemos control que generan caos y esto hace que la distribución cambie. Muchas gracias, Froilán. La idea con las replicaciones es que nosotros podamos estimar este error. Que otro de los bigotes que se ponen en los gráficos finales es el error estándar, que es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Nosotros tenemos que poder estimar este error y la cantidad de repeticiones que tenemos que hacer deben ser las suficientes para estimar este error. Entonces, estimamos la media de la variable de respuesta con los factores y la media de la variable con esa combinación. Sí, en niveles de los factores. Entre más réplicas, resultados más robustos. Entre más réplicas, experimentos más caros. Kevin, ¿cuántas réplicas? Bueno, por lo menos en la U, como soy más del lado de biología y esas partes, a uno le decían como la regla 3. Muy Tres bien. por experiencia. Ajá, pero esa es la verdad, era regla como al dedo. Ah, Realmente no sabría, y esa es una muy buena pregunta, cuántas se pueden hacer. Y como usted dice, hay veces donde es muy caro hacer los experimentos. Entonces, por lo menos tres, y que con eso ya uno puede reportar algo que sea confiable, digamos. muy bien. Y qué dicha que lo mencionaste este del 3, porque el 3 es el mínimo, mínimo, mínimo. Ese es el que nos permite estimar la varianza. Lo mínimo que nos permitiría estimar la varianza. Y resulta que el número de réplicas varía contexto a contexto. Dependiendo de lo que usted está ejecutando, necesita estimar la varianza muy bien y en otros contextos necesita estimarla más o menos. Entonces, eh, por si lo llegan a investigar o encontrárselo en sus tesis, el, la bibliografía es bastante diversa en cuanto a la cantidad de réplicas y a la conclusión que van a llegar depende del contexto. La respuesta formal es, deben ejecutar la suficiente cantidad de réplicas para estimar la varianza, donde mínimo, mínimo, mínimo es 3. Y ya en aspectos prácticos, si están ejecutando un experimento en ciencias de la computación con ANOVA multifactorial y con replicaciones entre 5 y 15.
No, entre 5 a más infinito, pero mínimo, típicamente se suelen ver 5. Las réplicas, eso es lo que nos permite pues estimar la varianza y nos lleva a resultados más robustos. Profe, Ajá, yo tengo una duda. claro, dime. Digamos, poniendo de ejemplo el Galton board, Ajá, digamos, yo tiré 400 bolitas por el board y eso ajá. es un experimento. Entonces, una réplica sería volver a tirar otras 400 bolitas por el board. Ujú, ok, Qué para... dicha que lo mencionaste, David. Muy bien, muy bien. Entonces, y esto amerita un video adicional.